Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 6 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La naturaleza de la regeneración. Veamos la diferencia. Ayer fue la naturaleza de la degeneración, así que hoy estaremos viendo el contraste. La cita la encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, donde dice lo siguiente: cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, nos dice el apóstol Pablo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por revelarte en este hombre que empezó tan diferente, una persona tan distinta. Saulo, un fariseo tan celoso del judaísmo que hasta estuvo dispuesto a matar y colaborar con la persecución de aquellos que habían puesto su fe en ti, mi Dios. Pero gracias, Señor, por abrir sus ojos, por revelar a tu Hijo, Cristo Jesús, en Él. No solamente revelárselo, sino revelarlo en Él. Y esto es lo que nosotros deseamos en nuestras vidas también, mi Dios. Ayúdanos a entender. Permite que nuestra mente esté constantemente sometiéndose a obediencia a Cristo Jesús nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Recordemos, como dije, que ayer el devocional había tratado acerca de la naturaleza heredada de nuestros padres, Adán y Eva, es decir, por la cual nosotros nacimos pecadores y entendimos que nacimos bajo condenación, que no es que nos hacemos pecadores al pecar, sino más bien que pecamos porque somos pecadores. A esto se refieren los teólogos cuando hablan acerca del pecado original, ¿verdad? Que nosotros hemos heredado y que tenemos un ADN corrupto que se va a manifestar tarde o temprano. Bueno, sabemos que se manifiesta muy temprano porque desde bebés siempre estamos exigiendo nuestra voluntad sobre la voluntad de nuestros padres y, peor aún, sobre la voluntad de nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial. Así que, como siempre les recuerdo que es importante que lean el devocional primero, solitos, de manera que, estén buscando que su discernimiento y entendimiento vaya desarrollándose por medio del Espíritu Santo. Y luego, bueno, si en algo les colabora mi participación, pues bueno, bendito sea Dios. Dios nos ha dado talentos y dones para la edificación del cuerpo entero, así que esta es mi cooperación. Bueno, empieza así el devocional. Dice, si Jesucristo va a regenerarme, ¿qué problema afronta? Sencillamente nos dice el hermano. Poseo y posees una herencia en la que yo no tengo nada que decir o decidir. No soy santo ni puedo serlo. Y si todo lo que Cristo puede hacer es decirme de que he de ser santo, su enseñanza solo me conduce a la desesperanza. Hermanos, esta es la importancia de tener un entendimiento correcto de lo que es la salvación y cómo la salvación es parte de un plan de redención que Dios inició y prometió completar, que es un éxito seguro porque todo está en manos del Señor. Cuando nosotros pensamos que las enseñanzas de Jesús son para que las imitemos en nuestra propia naturaleza, pues lo que ciertamente va a suceder es que vamos a llegar a un punto de desesperanza, porque nos daremos cuenta que es imposible lo que Él nos está pidiendo, que seamos santos, cuando nosotros sabemos quiénes somos, que seamos perfectos, como el Padre es perfecto, cuando nosotros sabemos que todos los días fallamos. ¿Qué se cree Jesús? ¿De qué nos está hablando? Sería la pregunta. Y nos contesta
el hermano. Pero si Jesucristo es verdaderamente un regenerador, alguien que puede poner su propia herencia de santidad en mí, entonces sus palabras adquieren sentido cuando me dice que tengo que ser santo. Ojo, Jesús no nos está pidiendo que nosotros hagamos el esfuerzo por ser santos, no. Él nos está diciendo que si nosotros confiamos en su obra perfecta en la cruz del Calvario, entendemos que Él es el Hijo de Dios que fue prometido desde el huerto del Edén y que Él es el Mesías judío que venía a salvar no solamente a los judíos, sino a todas las naciones como Dios se lo había prometido en el pacto a Abraham. Si nosotros entendemos que Él es el heredero, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, de acuerdo a Daniel, si entendemos todo eso y creemos que realmente Él es, entonces Él nos promete que pondrá su naturaleza en nosotros y de tal manera nos dirá que debemos ser santos como Él es santo, porque su naturaleza está ahora en nosotros, tal cual lo dijo el apóstol Pablo cuando vimos la cita de hoy, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Entonces, la redención significa que Jesucristo puede poner en cualquiera la naturaleza hereditaria que estaba en Él mismo. Por supuesto, al Él tomar el lugar del pecador y cargar sobre sí la deuda, cargar sobre sí los pecados y la culpabilidad y todo, al Él propiciar a la deuda con su sacrificio y la ira de Dios quedó satisfecha, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando Él, con todo derecho, puede poner en una persona su naturaleza, y esto la Biblia lo llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces, repito, Jesucristo puede poner en cualquiera la naturaleza hereditaria que estaba en Él mismo, y todas las normas que nos da se basan en esta naturaleza. Su enseñanza tiene el propósito de ser aplicada a la vida que Él pone en nosotros. La acción apropiada de mi parte o de tu parte es estar de acuerdo con el veredicto de Dios sobre el pecado, tal como fue juzgado en la cruz del Calvario. Dice la palabra que nosotros, los que hemos aceptado en la ofrenda de Cristo en nuestro lugar, hemos sido crucificados con Él, hemos muerto al poder del pecado. Ya esa naturaleza antigua no es una naturaleza a la cual nosotros tenemos la obligación de obedecer. Más bien ahora el Hijo de Dios debe ser alimentado, nosotros debemos llenarnos de su Espíritu por medio de la palabra, por medio de la oración, de la obediencia, del servicio, del agradecimiento. Nos dice Pablo que considerando las misericordias que hemos recibido por parte de Dios, motivados por este carácter tan impresionante, por este amor tan maravilloso de nuestro Padre, debemos vivir como sacrificios vivos y de esta manera entender que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es propicia, es necesaria, ¿verdad? Y nos dice el hermano, el Nuevo Testamento enseña sobre la regeneración, que cuando una persona es golpeada por su propio sentido de necesidad, Dios derramará el Espíritu Santo sobre él y su espíritu personal será energizado por el Espíritu del Hijo de Dios. Sabemos que el Señor va obrando en la vida del pecador hasta que sus ojos se abren de tal manera que uno reconoce que nada somos ni nada podemos hacer para justificarnos delante de Dios. Hemos quedado expuestos, hemos quedado desnudos, necesitamos ser cubiertos como le sucedió
a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Ellos trataron de taparse, esconderse con hojas de la higuera, pero de nada sirvió. Tuvieron que ser cubiertos con la sangre del Cordero. Amén. Entonces, nos dice el hermano que Dios tiene a bien el formar a Cristo en nosotros y a través de su voluntad que queda registrada en su palabra, seremos transformados a pensar como Él, a reaccionar, a actuar, a vivir como Cristo. El milagro moral de la redención es que Dios puede poner una nueva naturaleza en mí por medio de la cual me es dado vivir una vida totalmente nueva. Cuando no entendemos esto y pensamos que nosotros tenemos que esforzarnos más para mejorar, estamos realmente en una religión secular, una religión que cree que por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos será aceptado delante de Dios. Cuando por fin llegue al extremo de mi necesidad y reconozca mis limitaciones, entonces Jesús dirá, bienaventurados. Por eso es que el Sermón del Monte empieza con bienaventurados los pobres en el espíritu, ¿verdad? Aquellos que son humildes, que por la gracia de Dios han bajado la cabeza, que no tendrán que esperar hasta aquel día cuando todo el mundo doblará la rodilla porque ya no le queda de otra. Aquellos que hemos recibido la nueva naturaleza y podemos decir con el apóstol Pablo, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Aquellos somos identificados como bienaventurados, aun cuando nos vituperen, aun cuando nos tilden de fanáticos, de locos, de tontos. Sabemos que mientras todo sea porque el Hijo de Dios está en nosotros, bueno, deberíamos considerarnos como gozosos por el hecho de que podemos identificarnos con Cristo en sus sufrimientos para que el día que nos identifiquemos con Él en su gloria, todo sea maravilloso. Dice, pero he de llegar a este punto, al punto que acabamos de decir, de reconocer que nada en nosotros podrá justificarse delante de Dios. Dios no puede poner en mí no puede poner en mí la persona moral y responsable que pretendo ser la naturaleza que estaba en Jesucristo hasta que yo sea consciente de mi necesidad de la misma. Hermanos, hasta que no lleguemos a convencernos que nada bueno hay en nosotros, hasta que dejemos de compararnos con todas las personas que nosotros pensamos que nos hacen quedar bien, hasta que entendamos que el estándar de Dios lo hemos visto únicamente en Jesucristo, hasta que comparándote con Jesucristo te des cuenta que jamás entrarás en una relación con Dios o jamás entrarás al reino de Dios en los cielos, cuando te des cuenta que si tú te estás tratando de justificar por ti mismo, jamás podrás tener una relación con Dios. Y para la eternidad estarás separado de Él en un lugar llamado el infierno. La Biblia habla acerca del cielo, pero la Biblia habla muchísimo. Es más, Jesús habla muchísimo acerca del infierno, que es donde las personas terminarán por voluntad, habiendo rechazado la justificación por gracia mediante la fe en el único sacrificio que Dios proveyó desde el principio para el pecador. Espero que ese no sea tu caso y que te des cuenta que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Ahora sí, para terminar, dice, así como la naturaleza de pecado entró en la raza humana por un hombre, es decir, por Adán,
Igual el Espíritu Santo entró por otro hombre, es decir, el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Esto lo puedes ir y verificar porque el apóstol Pablo lo escribe con mucha claridad en Romanos capítulo 5, del versículo 2 al 19 específicamente. Y dice, y la redención, esa palabra tan importante que a veces nosotros pasamos por alto. Por eso es que nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer siempre empezamos con el curso Redención para ayudar a las personas a trazar la promesa de salvación desde el huerto del Edén hasta la cruz del Calvario y la resurrección. Bueno, dice, y la redención significa que puedo ser liberado. ¿Libres para qué? Libres para amar a Dios, libres para amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice que Dios nos libera de la herencia del pecado con un gran propósito y por medio de Jesucristo. Recibimos a través de Él una herencia pura y sin mancha. Esto es el don prometido desde el principio. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. Nosotros como piedras vivas siendo edificadas como casa espiritual, el templo, donde Cristo vendrá en la nueva tierra y el nuevo cielo, vivirá nuevamente con nosotros como lo tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero hasta mejor será porque tendremos la naturaleza de Cristo Jesús, que es una naturaleza superior a la naturaleza del primer Adán. Bueno, espero que hayan disfrutado la lección tan profunda del devocional de hoy, que la explicación les haya ayudado, añadido a su entendimiento. Veamos qué es lo que nos toca mañana. Es la naturaleza de la reconciliación. Vemos que tenemos una pequeña serie, como siempre, el hermano colaborándonos en un desarrollo de una cosmovisión bíblica para poder realmente ser luz y sal en este mundo tan oscuro. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.